Hola semillitas, luz y sal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos reunimos para revisar una lección del primer grado de semilleros de vocaciones. Durante todo este año vamos a estar estudiando la promesa de salvación. El día de hoy nos corresponde revisar la lección número 2, que lleva por título La revelación de Dios, en donde podremos descubrir la cita bíblica que dice: ¿por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único? Así que, comencemos. Semillitas, ¿cómo podemos saber si Dios existe? La respuesta está en que Dios se reveló al hombre y lo salvó del pecado. La palabra revelación quiere decir que Dios nos dejó verlo a través de la Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura, es el documento escrito de la revelación de Dios en el mundo. La Biblia es una recopilación de muchos escritos realizados por personajes muy importantes, como los profetas. Un ejemplo de ello es Moisés, que tuvo una comunicación directa con Dios. Es por esto que la Biblia es considerada la palabra de Dios, pero transmitida por escrito. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Ellos cometieron el pecado original por desobediencia a Dios. El pecado original es el primer pecado que existió y es aquel con el que nacemos y se borra por medio del bautismo. Por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y perdimos la vida divina y nos hicimos esclavos del pecado. Dios mandó a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado y gracias a esto, nosotros semillitas cuando pecamos, si estamos verdaderamente arrepentidos y dispuestos a no ofender más a Dios, Él nos perdona porque tiene un amor infinito, pero para esto debemos de estar atentos a obedecer sus mandamientos para pecar lo menos posible. Israel es el pueblo elegido de Dios. Podemos encontrar semillitas en la Sagrada Escritura que a través de los profetas Dios habló a Israel y a todas las naciones y les dijo: el Señor nuestro Dios es el único Señor. También dio el siguiente mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios llamó a todas las naciones a volverse a Él y pronunció lo siguiente: vengan a mí y serán salvados confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza. Ahora, semillitas, vamos a ver el misterio de la Santísima Trinidad, que nos enseña que en Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas tienen una misma naturaleza divina. ¿Quién es el Padre? Es la primera persona de la Santísima Trinidad, es Dios Padre, es el Creador, es quien hizo toda la naturaleza, es quien creó al hombre. Dios se reveló a través de sus profetas, y los profetas anunciaban su mensaje a todos los pueblos. También Jesús le llama a Dios Padre. Por ejemplo, en un pasaje de la Biblia, cuando Jesús expulsó a unos vendedores del templo, dijo: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. En otra ocasión, también pronunció:
Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos, porque el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes, permanezcan en mi amor. Estos semillitas nos indica que Dios es llamado Padre por Jesús y gracias a Jesús, Dios también es nuestro Padre. Jesús nos enseña que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios Hijo, es Jesús y desde la eternidad, es decir, desde siempre ha existido en la mente del Padre. Estuvo presente en el momento de la creación y era la palabra y se encontraba junto al Padre. Por eso, cuando estuvo en el vientre de su mamá María, decimos que la palabra se hizo carne. Es decir, que el Verbo se hizo hombre. El Hijo de Dios, que es Jesús, nos ama y por eso dio su vida en la cruz para rescatarnos del pecado, es decir, para nuestra salvación. Él nos da ejemplo de obediencia al Padre. Así como Jesús obedeció a su Padre, así, semillitas, ustedes deben de obedecer a sus padres, tíos, abuelos, maestros y a Dios mismo, que es nuestro Padre. Jesús nos dice que nosotros también somos hijos de Dios y esto significa entonces que Jesús es nuestro hermano. Por lo tanto, Jesús nos enseña cómo podemos vivir felices amando a nuestro Padre. En los evangelios presentes en la Sagrada Escritura se narran dos situaciones importantes, el cual es el bautismo de Jesús y la transfiguración. En estos momentos es donde la voz del Padre se escucha desde el cielo que dice: "Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo". Es decir, en estas dos ocasiones, Dios Padre reconoce que Jesús es su Hijo, es su único Hijo. En otro pasaje bíblico, semillitas, cuando Jesús estaba en la cruz, el centurión pronunció: "Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios". Semillitas, con estos pasajes bíblicos nos demuestran que en verdad Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. ¿Quién es Dios Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Espíritu Santo es infinitamente perfecto, es amor vivo que fluye eternamente del Padre y del Hijo como amor. El Espíritu Santo sella la vida de aquellos que oyen el Evangelio. También los hace como renacer nuevamente, ya que limpia la vida de los cristianos con la sangre de Jesús. El Espíritu Santo es aquel que a través de sus dones, carismas y frutos nos ayuda, nos da la fuerza y los medios para lograr la santidad, es decir, para que cuando muramos nos vayamos con Dios a gozar de la vida eterna. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos santifica, porque Él es el que nos ayuda, nos guía, nos ilumina para ser santos en esta vida. En la Sagrada Escritura encontramos que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu descendió sobre Él en forma de paloma y se escuchó la voz de Dios Padre, reconociendo a Jesús como su Hijo. Del mismo modo, cuando somos bautizados nosotros, el Espíritu Santo está presente y Dios Padre nos reconoce como sus hijos. Semillitas, con esto nos damos cuenta que la Santísima Trinidad es un misterio grandísimo, donde la Santísima Trinidad es un solo Dios verdadero, que es trino, es decir, que son tres diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para comprender este misterio de Dios, vamos a usar un poquito la imaginación. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. Por ejemplo, cuando hace mucho calor y queremos refrescarnos, sacamos unos cubitos de hielo y se los echamos a nuestras limonadas.
Esos cubitos de hielo están en estado sólido, ¿cierto? También a diario tomamos agua para que no tengamos sed y para hidratarnos. También la usamos para bañarnos o para lavarnos las manos. Esta agua está en estado líquido. Y por último, cuando vemos que nuestra mamá calienta agua en la estufa, esta agua se evapora y ese vapor que sale está caliente y es invisible porque está en estado gaseoso. Semillitas, entonces, esos cubitos de hielo es agua, pero en estado sólido. Esa sustancia con la que nos bañamos y nos quita la sed es agua, pero está en estado líquido. Y ese vapor caliente también es agua, pero está en estado gaseoso. Significa que el agua está presente en 3 diferentes estados de la materia, donde cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en estado sólido el agua es hielo y está muy fría. Por eso, en estado líquido se nos puede caer o verter con facilidad si volteamos un vaso. Y en estado gaseoso, el vapor está muy caliente y es invisible. Pero los tres siguen siendo agua. Así también la Trinidad es un solo Dios, pero en 3 diferentes personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde cada una de las 3 personas de la Santísima Trinidad sigue siendo Dios. Por eso decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero cada persona de la Trinidad tiene sus características diferentes, como el agua, y como ya vimos, el Padre hizo la creación. Dios Hijo llevó a cabo la salvación mediante su pasión, crucifixión y resurrección, y Dios Espíritu Santo es el que nos santifica y fortalece. ¿Y qué creen? Para que no se nos olvide esto, podemos decir que Dios Padre es como un amor sólido que se derrite por nosotros. Dios Hijo es el agua viva que se desborda de amor por nosotros, y Dios Espíritu Santo es como el vapor invisible que sube al cielo y que es nuestra fuerza y nuestro motor. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en esta lección. En el número 316 de nuestro Catecismo nos dice que la obra de la creación se atribuye principalmente al Padre, pero que es una verdad de fe, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único de la creación, es decir, que los tres ya estaban presentes en la creación, que han existido siempre, desde la eternidad. También Dios, que es infinitamente perfecto y bienaventurado en su proyecto de amor, creó libremente al hombre. Por eso podemos ver que en toda la historia se ha hecho presente y se sigue haciendo presente. Dios llama al hombre, lo busca, para que el hombre lo busque, lo conozca y lo ame con todas sus fuerzas. También Dios convoca a todos los hombres, porque el pecado nos dispersó, pero Él quiere que estemos unidos como una sola familia, que es la Iglesia. Y para lograr Dios unir a su Iglesia, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por lo tanto herederos de su vida bienaventurada. Aquí nos está indicando, semillitas, el Catecismo de la Iglesia Católica, que somos los hijos adoptivos de Dios. Por eso lo llamamos Padre. Y Jesús es nuestro hermano. Con esto nos queda muy claro que Dios Padre hace la creación, Dios Hijo hace la salvación a través de su redención y Dios Espíritu Santo lleva a cabo la santificación, donde Dios Padre crea hombres, Dios Hijo hizo cristianos y Dios Espíritu Santo hace santos, porque los tres son un solo Dios verdadero.
Ahora vamos a ver el resumen de nuestra lección, semillitas. Dios Padre nos creó y nos mandó a su Hijo para salvarnos del pecado. Y nosotros cuando pecamos y estamos verdaderamente arrepentidos y dispuestos a no ofender de nuevo, Él nos perdona. Y para esto debemos de obedecer sus mandamientos. Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y desde la eternidad es engendrado en la mente del Padre. Jesús nos dice que Dios es su Padre y que también es nuestro Padre. Dios Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es infinitamente perfecto, es el amor vivo que fluye y procede eternamente del Padre y del Hijo como amor. Hagan de cuenta, semillitas, que Dios es como una casa y que para entrar a esa casa necesitamos abrir una puerta, que es Jesús, y para abrir la puerta necesitamos de una llave, que es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros utilizamos la llave, que es el Espíritu Santo, para abrir la puerta, que es Jesús, entonces podremos encontrarnos con Dios Padre. Y con esto se cumple lo que Jesús nos dice, que nadie puede llegar al Padre si no es a través del Espíritu Santo y de Jesús. Ellos nos unen al Padre. Semillitas, vamos a hacer la oración que viene en su lección. Padre, tú que enviaste a tu Hijo a las naciones, por medio de una estrella, dirígenos a tu gloria en el cielo, por medio de la luz de la fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, amigo lleno de misericordia para con la humanidad, concédenos que podamos aparecer ante ti con pureza y santidad y servirte con reverencia como a nuestro Dios, a quien todos deben adoración, ahora y siempre. Amén. Semillitas, y para concluir la lección número 2, vamos a resolver las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántas personas forman la Santísima Trinidad? Pregunta número 2. ¿Qué lugar ocupa el Padre en la Santísima Trinidad? Pregunta número 3. ¿Desde cuándo existe Jesús, Hijo del Padre? Pregunta número 4. ¿Quién procede eternamente del Padre y del Hijo como amor? Y pregunta número 5. ¿Qué eres tú, semillita de Dios Padre y de Jesús, el Hijo de Dios? Con esto terminamos la lección número 2. Muchas gracias, semillitas. Cuídense mucho, luz y sal.